Estamos hablando este tiempo que nosotros hemos apartado para hablar de la iglesia. La iglesia. Espero todos tengan hambre por la palabra y tengan una Biblia a mano, porque ciertamente la vamos a usar. Decíamos, dando una breve introducción al tema de la iglesia, lo que es la iglesia. Decíamos en la primera vez que me dirigía a cada uno de vosotros, decíamos que la iglesia es llamada a ser una iglesia bíblica. Eso fue lo primero que dijimos, una iglesia bíblica. Bueno, toda iglesia en el planeta pretende ser una iglesia bíblica, pero como digo, cuando se abre la boca, se sabe lo que hay en cada iglesia, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, esa iglesia que es una iglesia bíblica, lo primero es que esa iglesia, Dios ha establecido que esa iglesia tenga una cabeza. El Padre lo ha puesto sobre todo, pero primordialmente como cabeza de la iglesia. Por esa iglesia que tiene su cabeza, está adherida, pegada a un cuerpo. Y ahí entonces entramos nosotros, la iglesia. La iglesia se compone de todo creyente desde el principio de los siglos, desde el justo Abel hasta el último redimido, sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. La base para ser creyente es por medio de la fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe. Es decir que Abraham fue justificado por la fe 14 años antes de recibir el rito de la circuncisión. Yo digo esto porque es importante, porque algunas personas piensan, algunos también los judíos piensan, que fue por lo que Abraham hizo. Y Abraham fue justificado por la fe. Allá Dios lo llamó en uno de los caldeos, le dijo: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Dios lo justificó y le fue contado por justicia. Entonces, ninguna persona que es salva será salva por alguna obra, porque todas nuestras obras, dice Isaías, que son como trapo de inmundicia. Entonces, esa colección de creyentes de toda nación, tribu y lengua es el cuerpo de Cristo. Está adherido a esa cabeza y dice que se une, se entrelaza, se nutre por la coyuntura, que se ayudan mutuamente. Ahora nosotros nos nutrimos con la palabra mutuamente. Esta mañana tuvimos una reunión en otro lugar, nos nutríamos mutuamente por la palabra que el Señor nos trajo. Esa es una iglesia bíblica que tiene a Jesucristo, pero no. Tenemos que entender que no es simplemente decir que Cristo es la cabeza de la iglesia. Tiene que ser una realidad. Tiene que ser verdaderamente que Cristo sea la cabeza de esa iglesia. En Inglaterra, para darle un ejemplo, en Inglaterra hay un gobierno y hay una reina, pero es simplemente una figura porque el parlamento toma las decisiones. ¿Usted está captando? O sea, ella es la reina, tiene la corona, pero es el parlamento que toma las decisiones. Entonces, hay iglesias que dice Cristo y lo tienen en un rótulo, y el hombre es el rey, el parlamento, ¿verdad? Los concilios, las constituciones, las pólizas humanas. Eso es vano. Eso es vano. Para que sea una iglesia bíblica y una iglesia espiritual, Cristo tiene que ser la cabeza de esa iglesia y tiene que tener un cuerpo que se someta a esa iglesia. Y hablando de sometimiento, decíamos la semana pasada, hablamos del gobierno de la iglesia. Del gobierno de la iglesia. ¿Cómo comenzamos? Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Entonces, toda iglesia tiene un gobierno.
Y una vez más, ese gobierno es un gobierno divino. No es un gobierno democrático, porque eso es lo que significa democracia, el gobierno por el pueblo. Por eso que en los asuntos de la iglesia tiene que ser el Señor, su Espíritu y la palabra que rija, que dirija todas las cosas, aun las decisiones más mínimas, tiene que ser dirigida por la palabra y por el Espíritu de Dios. Eso es básicamente lo que dijimos en estas últimas dos ministraciones. Ahora yo quiero entrar al tercer aspecto de la iglesia. Yo quiero hablar de la autoridad de la iglesia ahora. La autoridad de la iglesia. Si hay una iglesia y esa iglesia tiene una cabeza y esa iglesia tiene un gobierno existe, sea un gobierno, sea aquí terrenal ahora hablando, sea un gobierno entre comillas bueno, no creo que todos son ninguno bueno, o un gobierno malo, digamos una dictadura. Todo gobierno es escogido por el pueblo. El pueblo puso a ese hombre, sea entre comillas un buen líder o un dictador. Fue el pueblo, de una u otra manera, el pueblo y aún lo sostiene en ese lugar. Pero el gobierno divino no es así. Mi reino no de este mundo, ¿recuerdan? Mi reino no de este mundo. Que algunos querían tomar a Jesucristo para que Él fuese rey. Estamos cansados de vivir bajo la bota de Roma. Estamos cansados de que Roma, porque el pueblo de Dios era regido por los romanos en los tiempos de Jesucristo. Roma era la que, y los césares de Roma, 12 césares que existieron, ellos gobernaban. Entonces, cuando Jesucristo comenzó a hacer milagros y maravillas, ellos pensaron, verdaderamente es el rey. Vamos a escogerlo a Él para que con un milagro acaba con todos estos tiranos. Y Jesucristo dijo, no, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. ¿Ustedes recuerdan que cuando a Él lo arrestaron y quisieron defenderlo, alguien, sin decir su nombre, alguien fue valiente, tomó una espada y quería defender al Señor, al creador del universo, el que hizo las galaxias? Un hombre con una espada quería defenderlo. ¡Qué maravilla! Y terminó cortando una oreja a un pobre hombre que estaba ahí. Y él le dijo, mira, coge tu espada y pon en su vaina. Que yo puedo, mira, si yo por gracia al Padre, Él enviase legiones de ángeles. Y una legión tenía, para que tengan una idea de cuántos ángeles había, una legión romana era de 1000 a 5000 soldados. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor podía enviar multitudes para que, entre comillas, lo defendiese. Pero su reino no es este mundo. Ahora, la primera parte de esta exposición de la palabra es la autoridad suprema. Yo quiero que usted vea conmigo aquí. Si no tiene Biblia, acérquese a alguien, ayude. A Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Cuando hablamos de la autoridad, y estamos hablando ahora de la autoridad de la iglesia, porque la iglesia ciertamente tiene autoridad, y es bueno que nosotros reconozcamos esto. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué 3 palabras en toda la Biblia, qué 3 palabras nos darían en síntesis lo que es la autoridad suprema, lo que es lo máximo de autoridad? 3 palabras. Génesis capítulo 1, estamos ahí en la onda, ¿verdad? Versículo 3. Génesis 1:3. Y dijo Dios, piense por un momento. Dijo Dios, autoridad. No existía absolutamente nada. Él no tenía que sujetarse a alguien.
No había absolutamente nada. Aquí comienza, y eso, fíjese, en el primer capítulo de Génesis, eso se repite 10 veces. Cada día cuando Dios iba a ejecutar uno de sus actos creativos del primer día, y dijo Dios, y dijo Dios, sea. 1:3, sea. El verbo ser, sea. Y es interesante, y esto lo meditaba en esta mañana, mientras me dirigía a este lugar, meditando en esto. Y yo pensaba, y creo que voy por lo correcto. Cuando nosotros decimos algo y le damos una orden a una persona que haga algo, en eso que le decimos está el factor tiempo, ¿me entiendes? Está el factor tiempo. Si le dice al muchacho, haz esto, pasa un lapso de tiempo para que ese muchacho haga esa labor. Pero si Dios habita la eternidad, yo pienso que cuando Dios habla, cuando Dios dice, el factor tiempo no existe. En otras palabras, Dios ejecuta, dice, y al decir ya existe. No hay un desminuto segundo. Ese es el punto, eso es lo que me embargaba mi corazón. Y yo me maravillaba y yo adoraba a Dios mientras cruzaba el puente. Yo adoraba al Señor, porque Él es el alfa y el omega, el que no tiene principio y fin. Entonces, en la máxima autoridad, y dijo Dios, el séptimo día, si mal no recuerdo, no, el tercer día, creo que se repite 4 veces. En los actos creativos, 10 veces, dijo Dios. Y dijo Dios, el versículo 6, dijo Dios, hay expansiones. Versículo 7, y dijo Dios, hay expansiones y sepárese las aguas que estaban. Versículo 8, y llamó Dios la expansión. Versículo 9, y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Versículo 14, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separación del día y de la noche. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Dijo Dios, con un estribillo, dijo Dios, la máxima, la suprema autoridad. Ahora, con eso en mente, pásate a Isaías en el capítulo 40. Isaías capítulo 40. A partir del versículo 18, amados, Isaías 40, 18. ¿A qué pues haré semejante al Altísimo? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero la extiende, el oro, y la funde de cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueve. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cristóbal Colón, tú no descubriste nada, ya que lo decía, gracias. Que Cristóbal Colón de América, aquí lo decía ya. Eso fue en 1492, en octubre. Aquí lo dijo Isaías, 700 antes de Jesucristo. Los que no creen en la Biblia, en la inspiración de la palabra, no me contaron nada. Gracias. Cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, lo despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan sobre la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra.
versículo 25. ¿A qué pues me haréis semejante y me compararéis? Dice el Santo. Él es el incomparable, la autoridad suprema. La autoridad suprema. En primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15, 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Esa palabra. Solo soberano y rey de reyes y señor de señores. Estamos hablando de la suprema, de la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora estamos hablando de la iglesia. Hemos hablado del gobierno. Entonces esa iglesia tiene su máxima autoridad, que viene siendo Dios, que viene siendo su amado Hijo. Ahora, esa autoridad Dios la ha delegado. Eso es lo segundo ahora, el segundo aspecto. Primeramente, la autoridad suprema, Dios, el soberano, el que dice y declara y son todas las cosas. Ahora, esa autoridad en Juan capítulo 5, pásate a Juan capítulo 5. Lo segundo que hemos de ver entonces es la autoridad delegada. Dios ha establecido que su iglesia funcione basado en una autoridad delegada. Autoridad delegada. Si dice delegada, se entiende que procede de alguien. En Juan capítulo 5, vamos aquí al versículo 30. Versículo 30. Mire, la autoridad delegada. Dios es la suprema autoridad, la máxima autoridad. ¿A quién entonces Dios le puede conferir, le puede delegar antes de delegársela a los hombres, a nosotros? ¿A quién Dios le va a delegar esa autoridad? ¿Quién podrá ser digno, confiable, para que Él le delegue autoridad? Cuando Dios sabe que el corazón del hombre es perverso. El corazón del hombre es malo. Juan capítulo 5, versículo 30 dice: no puedo, esa palabra, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Y lo que dice? Esto es extraordinario. Porque tenemos una iglesia hoy en día prepotente, podemos, autoridad del creyente, hacemos esto, vamos a atar a la nación a Cristo, bla, bla, bla. Sí, de veras, sí. Una prepotencia, una falta de sumisión a la cabeza, de entender las cosas según el orden divino. Hay un orden en todo, hay un orden. No me la altere, por favor, no me la añada, no me ponga otra cosa. Aquí dice, el Hijo está hablando aquí, amados hermanos. ¿Y qué dice Él? No puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad. Aquí está la clave de por qué el Padre le delega la autoridad, porque Él no busca su voluntad. Aquí en la tierra hay soborno, en las cortes hay soborno, en los gobiernos hay corrupción. El que más puede, el que más tiene. Los criminales salen libres simplemente por su estatus, porque tienen recursos, porque tienen dinero. Pero aquí dice, yo juzgo con justo juicio. Porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
¿Quién? Y dice, del Padre. Entonces está el Padre, máxima autoridad, y entonces se la delega, second in command, ¿verdad? Podemos decir, segundo en comandante, en autoridad, se la delega a su Hijo. Okay. Pero ahora, miren lo que acontece ahora en el capítulo 28 de Mateo. Pásate a Mateo 28. Mateo 28. Miren lo que acontece ahora cuando Jesucristo, en virtud de cumplir la voluntad del Padre y llevar a cabo la obra expiatoria y morir en la cruz, Él ahora hace algo. Él había preparado ese cuerpo, lo había preparado, y ahora el cuerpo, sus discípulos ahora, que habían estado con Él esos 3 años, ahora Él marcha al Padre. Él ejecutó la voluntad del Padre. Los discípulos, la cabeza, el cuerpo, los discípulos, ahora han estado aprendiendo de Él, mirando cómo Él funciona, mirando el sometimiento de ese cuerpo a la cabeza de Jesucristo. Y mira lo que Él hace ahora. Estamos hablando de la autoridad delegada. El Padre se la delega al Hijo y ahora el Hijo se la delega a la iglesia. Obsérvenlo acá, Mateo 28. Capítulo 28 dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos juraban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, recuerden, está aquí en su cuerpo de resurrección y ya está a punto de partir. Pero ahora, su cuerpo físico espiritual iba a desaparecer. Pero ahora ya su cuerpo espiritual había nacido, ya estaba vigente, presente. Recuerde eso de, me preparaste cuerpo, que dice en el Salmo 40. Hay 2 cosas, yo expliqué eso acá. El Padre le preparó un cuerpo, el cuerpo, la encarnación, cuando Él se encarnó. Pero simultáneamente le preparó un cuerpo, el cuerpo multimiembro que es la iglesia. Ahora Jesucristo se ha de partir al seno del Padre, se va, y queda el cuerpo. Bueno, quedó otro cuerpo. Quedó el cuerpo, los discípulos. No solamente ellos, 500 hermanos más que habían creído. Y miren lo que le dice: resucita, está con los 11 y le dice, se le acerca y les habló diciendo, note, mira la diferencia entre Juan 5:30. Yo no puedo hacer nada, yo solamente hago lo que dice el Padre. Pero ¿qué acontece ahora? ¿Qué acontece ahora? Ahora el Padre, por cuanto fue el Hijo de obediencia, fue tan obediente, dice Filipenses 2, que murió a muerte de cruz. Y ahora el Padre no solamente, ahora le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo mando arriba y mando abajo. Toda autoridad. Toda autoridad. Eso se parece al Hijo Dios sea y es. Toda autoridad. Y dice, por lo tanto, órdenes de Marte soldado, atención, toda autoridad. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí está la autoridad delegada. ¿Está entendiendo? En la suprema autoridad se la delega al Hijo. El Hijo cumple la voluntad del Padre hasta el punto de morir. Ahora el Padre le delega la autoridad
en calidad de obediencia y con la autoridad completa del Padre, porque en Él habita toda la plenitud de la dice ahora, ejército, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Orden de marcha, salir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengo toda autoridad. Entonces eso significa ahora, iglesia amada, que nosotros, Él nos ha delegado. Entonces, tenemos una autoridad delegada. Y en Juan, capítulo 20, el cuarto evangelio, Juan, capítulo 20, vas a leer unas cuantas páginas, Juan capítulo 20, Él dice lo siguiente. ¿Qué es lo que ahora Él quiere que se haga? Que se hagan discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos? Hay muchos creyentes, amados. La iglesia está abarrotada de creyentes. La pregunta es, ¿cuántos son discípulos? Esa es la pregunta. ¿Cuántos son discípulos? Discípulos. Todos son creyentes. ¿Dónde están los discípulos? Ahora, dice en Juan capítulo 20, versículo 21. Esto es extraordinario. Entonces Jesús le dijo otra vez a los discípulos, se le apareció, Él se le aparece, estando la puerta cerrada, ellos están atemorizados, Jesucristo había sido sepultado, ellos todavía no saben que Él ha resucitado, Él se le aparece, no toca la puerta, entra y aparece el Señor. Y le dice, pasa a vosotros. Versículo 20, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. No es un fantasma, mire, aquel que fue a la cruz, ese soy yo. Mire la mano, mire el costado, ese soy yo, he resucitado. Y cuando los hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Ahí vino. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Qué maravilla, hermano. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Mire que es algo contradictorio. Ellos están atemorizados, están cerrados, tienen miedo. El maestro había muerto. Están completamente encerrados en esas cuatro paredes de ese lugar donde se encontraba. Y ahora Jesucristo lo envía no solamente a que salgan de la casita donde ellos estaban, sino hasta el último rincón de la tierra. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Esa palabra, mundo, Evangelio. Cuando dice todo grupo étnico, de etnias, le dije, www.proyectojosué.com. Métase ahí y llore cuando usted vea eso. Ponga su nación y ahí le va a decir el porcentaje, cuántos creyentes hay. Cuando se pasa al Medio Oriente, ahí que vienen las lágrimas. Manto de tiniebla, nada de Cristo básicamente. ¿Alguien tiene que ir? ¿Alguien tiene que ir? En cualquier lugar. En cualquier lugar. Se puede perder la vida, ese es el precio que hay que hacer. Pero hay que ir a diferentes lugares. Entonces dice aquí, dice, como me envió el Padre, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo y todo creyente en el planeta, estamos bajo orden de marcha. Como me envió el Padre. ¿Y cómo fue que el Padre lo envió? El Padre lo envió a predicar la palabra, a salir de la zona de confort, ¿verdad? Y a predicar, a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Iglesia de Jesucristo, hoy vamos a decirlo. El llamado nuestro no es aquí en estas cuatro paredes. El llamado nuestro es a salir, a predicar,
a contar, a hablar de las maravillas de Dios. No solamente 15 hermanos en el día de ayer o los otros días, sino todos nosotros somos llamados ahí. Todos nosotros. Dice aquí, así como me envió el Padre. Note lo que dice en otras palabras, el Padre, que es la autoridad suprema, me envió a mí. Y ahora con esa autoridad que el Padre me ha delegado a mí, toda potestad, yo le envío a ustedes. Vaya, salir, predicar a todo grupo étnico, todas las etnias del mundo. Prediquen. ¿De qué manera? Predicando, discipulando y bautizándoles. Esa es la metodología divina. Predica, enséñale la palabra. Entonces dice, y cuando había dicho esto, sopló y le dio, recibí el Espíritu Santo. Sopló, y fueron impartidos por el Espíritu Santo. Ahora, lo tercero entonces es, si hay una autoridad suprema y tenemos una autoridad delegada, lo tercero que viene en ese orden, vamos a Juan 15, ahí mismo, ahí está al lado, está Juan, ahí pásate a la izquierda, Juan capítulo 15. Tiene que ser entonces que cuando nosotros ministramos, servimos, sea el trabajo que Dios le ha delegado a usted, es con una autoridad que Dios le ha conferido. Una autoridad delegada, y ahora viene, como ya Dios nos la dio, lo próximo es que ministramos con autoridad. Mire Juan 15. ¿Dónde lo vemos acá? Hay muchos pasajes, pero aquí lo dice. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar su fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo sin el Padre, yo no puedo. Lo que yo hago, lo hago porque el Padre me enseña. Porque Él está adherido al Padre, está entrelazado al Padre. Entonces nosotros ahora, en vez de usar la metáfora del cuerpo, usa la metáfora de una planta. Está la vid, yo soy la vid verdadera. ¿Y de qué depende una vid? De la raíz. La raíz, su rica savia, llega hasta el último ramillete, el último pámpano. Entonces, la vid, los pámpanos tienen la misma naturaleza que la planta. Y se alimenta, se nutre. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que Él es la vid y nosotros somos esos pámpanos. Y somos llamados entonces a ministrar adherido a esa vid, pegados a Él. Eso a mí personalmente me da mucha confianza. Yo no me tengo que preocupar cuando Dios le ordena a usted hacer algo. Y usted sabe que es Dios que se lo ordenó, que lo haga. Servir al Señor. Y Dios, si Dios lo envió a hacerlo, Dios le ha capacitado. Despreocúpese, entre comillas, del éxito. El éxito. Porque para el hombre el éxito es lo que se ve, lo que él puede cuantitativo, lo que puede contar, lo que puede ver con sus propios ojos. Dios no mida las cosas de esa manera.
Él le dijo a Jeremías, por ejemplo, ¿sabes algo, Jeremías? Antes que tú nacieses, te llamé para que seas profeta para las naciones. Pero te voy a decir algo, Jeremías. Tú vas a ir a predicar a una casa rebelde. Tú le vas a predicar, pero nadie te va a oír, no se va a convertir en nadie. Pero vete y amonéstale de mi parte. He aquí, pongo tu frente como un pedernal. Pelearán contra ti y no podrán. Simplemente obedece, Jeremías. Y en un momento dado Jeremías se desanimó. ¿Cuántos se han desanimado? Jeremías se desanimó. Allá en el capítulo 15. Fueron ilusiones tus palabras. Y comienza a quejarse y a quejarse. Y Dios le dice, mira Jeremías, si te convirtieses a mí. Si te convirtieses a mí, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti. No te rindas, no cambies mensaje, no lo contemporice porque no ves frutos. Continúa siendo fiel. Iglesia de Cristo, somos llamados a ser fiel al cometido, a predicar tal la sana doctrina, aunque solamente una sola persona quede, a predicar la palabra sin alterarle, sin oírlo a ningún lado, a la izquierda y a la derecha, fiel a la palabra, sin ninguna mistura. Eso es raro hoy día. Oh, usted no tiene una idea. La iglesia en el planeta está leudada completamente, excepción del remanente. El remanente se mantiene. Aquellos que tienen oído para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias, eso no se contamina. Esos quieren ir en pos del Señor, cueste lo que cueste. Ahora, ¿qué acontece cuando la autoridad delegada hay personas que quieren confrontar la autoridad delegada de los siervos o de un liderazgo? Por ejemplo, en Número capítulo 16, para darle solamente un ejemplo. Número 16. Llega un momento cuando esa autoridad delegada, la autoridad de Dios fue confrontada por Satanás en Isaías 28, Ezequiel 14 y Ezequiel 28 y Isaías 14. El enemigo, y quiso ser semejante al Altísimo, y Dios lo lanzó hasta los abismos. En el huerto confrontó a Adán y Eva con la autoridad que Dios le había hablado, la palabra. Y Dios también le dijo que se había de arrastrar y comer polvo todos los días de su vida. Entonces aquí resulta que Dios le había delegado la autoridad a una persona. Y se levantaron un grupo de personas. Esto se llama la contradicción de Coré. Esto es el número 16. Se levantaron 200 príncipes y dice, basta ya de vosotros, versículo 3, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hay personas que creen que el líder que está ahí es porque es un hobby, no tiene nada que hacer. Hay personas a veces en la congregación surge esto. Personas que se levantan y quieren retar el liderazgo establecido por Dios. Eso acontece en toda congregación. ¿Quién fue el que cogió a Moisés? Dios. ¿Quién fue el que cogió a Aarón? Dios. ¿Qué había acontecido? Que estos, dijo, ustedes se levantan en la congregación, ustedes se han puesto acá, ustedes se han puesto en la congregación y nadie lo puso a ustedes. Eso es lo que están diciendo. Moisés era un hombre humilde. Entonces miren lo que le dice. Mañana, versículo 5, mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiera. Él lo acercará. Tomaron su incensario y
se presentaron. Bueno, ustedes conocen, no quiero tomar el tiempo porque tengo otra cosa que compartir, pero ustedes conocen el contexto, ¿verdad? Acá. Y para los que no conocen se lo voy a decir. ¿Por qué que se le llama en el libro de Judas, se usa esa palabra, la contradicción de Coré? ¿Han leído eso? La contradicción de Coré. Esa palabra, yo leo eso en la Biblia y quiero entenderlo porque está ahí. ¿Cuál fue la contradicción de Coré? ¿En qué consiste la contradicción? Que ellos eran llamados también. Ellos fueron llamados a servir a Dios porque eran parte de las tribus. Eran parte, pero ellos no fueron llamados al sacerdocio. Esa es la contradicción, que siendo llamados, anhelaron, codiciaron el sacerdocio que le corresponde a Aarón y a sus hijos. Esa fue la contradicción. Eran llamados, eran santos, eran los hijos de Coré. Usted lo lee en el libro de los Salmos. Salmo de Coré, eran llamados, usted lo lee en la Biblia. Y eran santos, pero no fueron llamados al sacerdocio. Cada cosa en su lugar. Según dice Corintios, según la gracia, los dones, cada uno de nosotros tenemos dones espirituales. Cada uno de vosotros aquí. Los pastores, los colaboradores, los diáconos, Dios le ha dado dones. Pero también todo el cuerpo tiene dones, no solamente lo que se predica acá. Esto es una parte nada más. O allá afuera, los dones funcionan afuera, en la calle también. Los dones funcionan en el hospital, en la cárcel. Los dones funcionan porque el Espíritu de Dios está con nosotros y va a hacer la obra con nosotros cuando nosotros obedecemos al llamado. Dios llamó, ellos se presentaron. El castigo fue que se abrió la tierra y la tierra se los tragó vivo y descendieron todos al cielo. Entonces en el capítulo 17 del libro de Números, ahí Dios demuestra la autoridad. ¿Cómo se confronta la oposición? Cuando la autoridad Dios se la ha dado, Dios se la ha delegado ya. ¿Cómo se confronta la oposición? Dios la confrontó, Dios mismo se encarga de eso. En toda iglesia ha habido oposición. Aquí mismo en esta congregación tuvimos personas que querían destruir el ministerio. Se levantaron acá. Querían destruir el ministerio y querían buscar a otra persona y cosas así. Dios se encargó de ellos. Búsquelo ahora donde está. Búsquelo ahora. Dios se encarga. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No estamos aquí porque no tenemos otra cosa que hacer, porque es un entretenimiento. No es impuesta necesidad. Y hay de nosotros si no predicamos el Evangelio. Entonces, en el capítulo 17, Dios le dice que cada uno tome una vara, ¿verdad? Las 12 tribus. Judá, nombre de Judá, Leví, Zabulón, Neftalí, Isaacar, Benjamín, los 12 hijos de Israel. Y le dice que ponga la vara dentro del arca. Que Dios, lo que Dios estaba haciendo era demostrando sobre quién Dios había delegado la autoridad sacerdotal. Eso era importante porque eso representaba el sacerdocio eterno de Jesucristo. Porque Aarón era figura de la cabeza del sacerdocio del Antiguo Testamento, ¿me entienden? Israel era el cuerpo, ¿me está entendiendo? Tipológicamente, eso representaba en el Nuevo Testamento Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo, lo mismo. Y por eso era que Dios no venía con juegos, sino que lo castigó severamente, los mató a todos. Y ahora, para que toda la nación, porque eso fue presenciado por miles y miles de israelitas. Recuerda que salieron más de 1 millón en el Éxodo. Y ahora Dios quería mostrar de una manera contundente de quién era el sacerdocio. ¿Y qué hizo? Hagan 12 varas. La llevan, toman la vara. Van al campo, cortan una vara. De momento que se corta de un árbol, esa vara muere. Eso está muerto, no está adherido al árbol. Lo ponen allá. Luego le dice que el otro día vayan ahora a buscar la vara. Y van cada uno de los hijos,
Judá, Neftalí, Zabulón, Isaacar, Benjamín, José, todos van al arca y van a buscar la tribu de Judá. La vara, tal como entró. Benjamín, tal como entró. Isaacar, tal como entró. Todos. 12. De repente viene Leví, la vara de Leví. Y cuando dice la Escritura que la vara, mire el orden, reverdeció, floreció y echó almendra. Reverdeció, primero un algo seco, reverdeció, floreció, se florece y luego sacó esa vara completamente sin raíces. ¿Pero por qué? Porque estaba dentro de la vida, Dios ahí, Dios es vida. Estaba dentro de la gloria de Dios, Él es vida. Nada que esté dentro de Dios, cerca de Dios, va a estar muerto. Era nuestra vida, amado hermano. Y sacó esa vara con la almendra. Yo no me gusta usar la palabra imaginar, pero tuvo que ser algo extraordinario. Cuando Dios sacó esa vara, que parecía, yo diría, una planta completa, con todo eso verde, y todo eso lleno de almendra. Mirad, Leví vino con todo eso. ¿Qué representa esa vara? ¿De qué se saca la almendra? Iglesia, entiende, por favor. La unción que está sobre la cabeza de Aarón. Porque Él envía bendición y vida eterna, la cabeza de Aarón. Y luego dice, y baja el cuerpo. Una cabeza ungida, un cuerpo ungido. La unción, el llamado es para Aarón. El llamado es para Jesucristo. Y como Cristo es ungido de Jehová, la iglesia somos un cuerpo ungido, amados. Somos un cuerpo ungido. Dice la palabra en 1 de Juan, vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo. La unción del Santo, o esas falsas unciones que proclaman algunos falsos evangelistas, una super unción. Aquí está el poder de Dios. Y comienzan a gritar y a zapatear y a hacer un montón de barbaridades y lo llaman eso unción. No hay que gritar mucho. Por eso que dice que el sacerdote no se pondrá, mire, me dio risa cuando lo leí, calzoncillos de algodón, nada que sude. Yo decía, pero ¿qué esto no tiene sentido? Sí, Juan, tiene sentido. Tú tienes que buscarme y yo te voy a mostrar lo que significa. Claro. En otras palabras, que iban a administrar la presencia de Dios, y como era la presencia de Dios, es con la energía de Dios, no tenían que sudar. Porque si es con la energía del hombre, tiene que sudar, ¿verdad? Es el hombre que está y sale el sudor. Era con la energía de Dios, no se va a sudar. No es necesario que te pongas. No te pongas nada que te haga sudar, porque tú no vas a sudar de todas maneras. Porque va a ser porque no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Es con el espíritu de Dios que usted ministra, hermano. Es con el espíritu de Dios que usted, en el don que Dios le ha dado, la gracia que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado, es por ahí que Dios canaliza. Y esa es la confianza que tenemos en que Dios está con nosotros cuando somos obedientes. Ahora, en Mateo 8, usted lo ve lo que es la autoridad delegada. Mateo 8. Usted recuerda al centurión en Mateo 8, vamos a leer. Mateo capítulo 8. Ocho, 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Me maravilla esto, ¿verdad? Jesús le dijo, yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Pero mira aquí lo que viene. Este es el punto. Este es el punto que quiero que capte, amada iglesia. Esto no es un asunto que yo tengo autoridad, yo tengo el poder de Dios. No, nada de eso. Ministramos con autoridad porque estamos bajo autoridad. Es el balance para que no nos desviemos y caigamos bajo la pata de los caballos y los pisoteen, como hay muchos por ahí, que son prepotentes. Ministramos con autoridad porque estamos bajo autoridad. El punto no es que tenemos autoridad, sino que estamos bajo autoridad. Que es delegada esa autoridad. Entonces dice aquí, ¿qué fue lo que le dijo? Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Mira lo que dice: yo soy hombre bajo autoridad. Yo soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y el Señor Jesucristo se maravilló. De cierto lo digo, que ni aún ni en Israel he hallado tanta fe. Y él le dijo: este es un pagano, este es un centurión romano, ¿verdad? Como en otras palabras, en Israel, ustedes son los que conocen a Abraham, Isaac, los profetas, la fe, todo lo que tiene que ver con el legado israelita. Ustedes lo tienen. Y este que es un pagano, un romano, mira cómo qué fe tiene, que me dice que ni vaya. No, tú no tienes que ir, solamente di la palabra, di la palabra. ¿A qué le recuerda? Y dijo Dios. ¿Está entendiendo? Dijo Dios. Y aquí ahora le dice: di la palabra, y mi siervo sanará. Y así fue. Entonces, ministramos con autoridad porque estamos bajo autoridad. Ahora, esto último ahora, viene el otro aspecto es: ¿cuál es el propósito de ministrar bajo autoridad? En otras palabras, Dios nos ha delegado su autoridad para predicar, para orar, para consolar, para animar, para ayudar, todo según la gracia y el don que Dios le ha dado a usted. Usted lo hace en el nombre del Señor porque usted está bajo autoridad. Ve, hazlo bajo autoridad. Y usted se siente, ¿verdad? Y es bueno que nos sintamos así. Yo compartía con un hermano, yo le decía: me gusta sentirme siempre nervioso, ¿verdad? Sentirse nervioso, es que me siento, digo, hermano, dele gracias a Dios que usted se siente así. Porque usted, si nunca se siente así, usted cree que usted puede hacerlo, y eso es muy peligroso. ¿Me está entendiendo? Es bueno sentirse nervioso, porque ahí es que usted tiene constantemente que estar dependiendo. Sin ti yo nada puedo hacer. En esto que voy a hacer, sea lo que sea, eso que usted va a hacer, eso que usted va a hablar, esa oración que va a hacer, esa palabra que le va a dar a alguien, un mensaje que va a predicar, un tratadito que le va a dar a alguien que le va a hablar en el trabajo, en la oficina, lo que sea que usted va a hacer. Pero es que yo no tengo suficiente palabra. Pero si usted ve en el nombre del Señor, el Señor se encarga. El Señor se encarga y le da más palabras, que a veces dice: oye, pero ya está suficiente, ¿sabe? Se queda usted ahí toda la noche compartiendo la palabra de Dios con gozo. Okay. Mira aquí 2 Corintios capítulo 10. Vamos a llegar a esta recta final. Estos cuartos viene siendo ministrando bajo autoridad. Hablaba ministrando con autoridad, ahora ministrando bajo autoridad. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? Esto es importante que se capte. ¿Cuál es el propósito de la autoridad delegada? En otras palabras, el padre le delega la autoridad al hijo. El hijo se la delega a la iglesia. ¿Okay? La delega a la iglesia, a nosotros, a los siervos. Y ahora entonces, ¿cuál es el propósito de esa autoridad? Estamos ministrando bajo autoridad. ¿Cuál es la finalidad de esa autoridad delegada? En 2 Corintios, en el capítulo 10, 2 Corintios capítulo 10, mire este pasaje.
10. Mire esto acá. Capítulo 10. Número 1. El propósito de la autoridad delegada es con el fin de deshacer toda rebelión. Deshacer toda rebelión. No sé si lo vio el número 11. ¿Qué pasó en el número 11? El número 16. Se deshizo. ¿Entiendes? Dios le ordenó, está cantando al principio, Dios le ordenó lo de la vara. ¿Qué era lo que Dios quería hacer con esa rebelión? Deshacerla. Deshacer la rebelión. Porque Dios no puede permitir rebelión en su pueblo. Cuando hay rebelión, Dios se encarga y viene la disciplina, y viene el castigo, y viene el azote. Entonces, en número 16-17, Dios deshizo la rebelión, la tierra se tragó a los rebeldes y perecieron. Ahora Dios no hace eso. Ay, 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 si Dios hiciera eso hoy en día, las funerarias estuvieran llenas. ¿Sí? Ahora, en 2 Corintios capítulo 10, versículo de 1 al 8, decía que el propósito es deshacer toda rebelión. Deshacer la rebelión, es el propósito. Dice Pablo aquí, mire, lea, coja el hilo de este pasaje. Yo, Pablo, estoy en 2 Corintios capítulo 10, yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. ¿Qué estaba pasando? La iglesia de Corinto era una iglesia rebelde, ¿recuerda? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, había un desastre, habían 10 problemas. Había un caso de incesto. ¿Sabes lo que dice? Un caso de incesto. El hijastro y el papá viviendo con la misma mujer. Eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¡Yay! Poder de Dios, muchos donos, muchos brincos. Muchas iglesias así. Y la gente cree que ahí está el poder de Dios. Un caso horrendo de incesto. De la división de la Santa Cena. Cisma, yo soy de Pablo, yo soy de Cefo. Había facciones. Levantaban la banderita. Esa es la iglesia del Señor. Se le llaman santos. Así que seamos tolerantes, iglesia cuerpo de Cristo. No creamos nosotros que a pesar de la diferencia que hay y a veces las diferentes problemitas que podemos tener, no creamos que nosotros somos los pueblos de la tierra. Somos el pueblo de Dios. Tenemos problemas como pueblo de Dios, como tiene cualquier iglesia. Miren lo que está pasando, y Dios lo llama somos santos, y Dios venía con el azote. Y aquí dice Pablo en la segunda carta, ya el incestuoso se había arrepentido. Él le dijo, mira, ese impío, sáquenlo de ahí. ¿Qué es lo que ese impío está ahí? Entonces, ellos no corregían a ese impío, pero ahora lo opuesto, ahora se arrepiente y lo dejan afuera. Se había arrepentido y todavía estaba afuera, no lo querían permitir. Y Pablo lo reprende. Reitero, ahora está Pablo con la autoridad delegada, está actuando, y es ¿para qué? Para deshacer la rebelión. ¿Qué acontece? Le dice, pues aunque andamos en la carne, Corintios, versículo 3, no militamos en la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Aquí viene, derribando argumentos. Esto es la rebelión. Y toda altivez, eso es rebelión, que se levanta contra el conocimiento de Dios. No, entienda esto, no era el conocimiento de Moisés, de Aarón, era contra el conocimiento de Dios, porque Dios en Levítico 8 había ungido a Aarón, le habían quitado la ropa, lo habían lavado, a los hijos también, lo habían apartado. Dios puso eso, y ahora estos rebeldes quieren, ellos son lo que pueden hacer. Esto no es así. Dice, llevando cautivo todo pensamiento. ¿Me está entendiendo o no? Entonces, la autoridad delegada es para todo pensamiento, toda nota discordante, toda rebelión, todo aquello que se opone a la autoridad de la palabra, tiene que ser cortado de raíz.
Y la manera que se hace es por la palabra, como hoy, por la palabra. Llamándose hermano, hermano, eso no es así. Eso no es así. Usted está errado. Así le digo a la persona. Si está errado, no le da vuelta al asunto. Usted está errado, hermano. Eso es lo que dice la palabra y eso es lo que es. No puedo darte mi opinión porque la opinión mía no vale absolutamente nada. Entonces aquí viene Pablo con la autoridad delegada y le dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estando prontos, mira aquí, para castigar, ¿qué cosa? Toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Castigar, ¿por qué? Porque Dios al hijo que ama lo azota, lo castiga. Lo castiga. ¿Ah? Cuando una persona dice que es creyente, esto es para todos ahora, para todos nosotros. Y un creyente peca y quiere venir a la iglesia y pretender, como la gente no sabe nada, mamá no sabe nada, o papá no sabe nada, y luego pretender, pero él es jabón de lavadores y es como llama de fuego, con Dios no se juega. Entonces Dios va a castigar. Ahora, la pregunta es, yo me haría esto, esta es la pregunta que yo me haría. Si estoy haciendo lo que es inapropiado delante de Dios, nada pasa. Yo debería estar temblando, porque eso da evidencia de que yo no soy hijo de Dios, porque Dios castiga a sus hijos. Dios castiga lo que son sus hijos, hermano. Usted no castiga a sus hijos. Usted no le duele la rebelión de su hijo cuando hace lo malo. Usted le duele, hace lo malo, peca contra Dios, hay rebelión en el corazón del muchacho, como éramos rebeldes de nosotros también. Lo que pasó es que Dios su misericordia nos salvó. Y aún siendo salvos, somos cabezones también. Cometemos errores. Pero ese es el propósito de la autoridad delegada, de que deshacer toda rebelión. Eso es lo negativo. Pero ahora viene el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. Porque en la autoridad delegada es una moneda de dos caras. Por una parte es deshacer lo que se levanta. Por eso Dios nos dio estas 14 epístolas, para que la iglesia aprenda a caminar en el Espíritu, vivamos en el Espíritu. Entonces aquí dice, de esta manera quiero que anden. Es por aquí. Y todas las cartas de Pablo fueron correcciones y correcciones y correcciones. Ahí no había paño caliente. Sonríe, Cristo te ama, Pablo. Mírate, Pablo, en la iglesia Cristo te ama. Pablo venía con una vara constantemente. A los corintios viene con una vara. A los Gálatas insensatos. Una versión que yo tengo. Gálatas estúpidos. Pablo no era fácil. Así lo dice una versión moderna. Ustedes son you fools, le dice. Necios. Ustedes comienzan en el Espíritu y ahora quieren volver a la circuncisión. Aquí está el cuchillo, comiencen a circuncidarse. Cristo murió ya. Y quieren regresar a los ritos de la ley. Esa es la palabra. Entonces, la gente en la iglesia no quiere oír este tipo de mensaje. Ellos quieren que le toquen el violín, ¿verdad? Que le den cosas, que le hablen cosas lindas, ¿verdad? Por eso la iglesia de allá de California, de este señor, ¿verdad? Tiene 50,000 miembros o que se reúnen. Tu mejor vida hoy, aquí en la tierra. Your best life forever. La mejor vida. Mira, aquí en la tierra, que tu mejor vida aquí en la tierra. Y la gente con Biblia no lee que mi reino no de este mundo. No lo dice la Biblia. Y luego, en cada culto, this is the Bible, bla, bla, bla. Reciente la Biblia. I will do what the Bible says. Y la Biblia dice que te arrepientas. Eso es lo que dice la Biblia. Espero que tenga zafacón si alguien cometió la ignorancia de comprar y hacerlos ricos a estos hombres que manchan el nombre de Dios, manchan, blasfeman el nombre de Dios, hermano. ¿Y qué acontece? Que Dios le da, cuando el pueblo de Dios no quiere un rey, Dios le da un Saúl. Estamos en el reino de los Saúles.
reino de los Saúles, ¿verdad? Reino, personas, cabezas falsas. Ahora, en 2 Corintios 10, ahora viene la parte positiva de ministrando bajo autoridad, y el propósito número 1 decíamos que es deshacer toda rebelión. Segundo, es para edificación también. Es para edificación, miren, aquí. Mira lo que dice Pablo. Es Pablo, y una vez más a los corintios. Él le dijo, yo vino ahora con la vara. Él vino con la vara, él vino con una palabra fuerte. Vino con reprensión, porque era una iglesia que estaba en pecado. Había 10 problemas. Usted lo puede leer, lee la carta de 1 Corintios. 10 problemas había en la iglesia de Corinto. Yo le mencioné algunos de ellos: abuso en la Santa Cena, caso de incesto, confusión con los dones espirituales, y también tenían asuntos de grupos. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de Pablo. Habían 10 problemas. Y Pablo vino con una palabra cortante, con la autoridad delegada. Ahora, él dice también aquí, en 2 Corintios 10:8, él dice lo siguiente: porque aunque me gloríe algo más, todavía de vuestra autoridad, la cual el Señor nos dio. Mire para qué le dio la autoridad. Aquí viene. ¿Para qué se la dio? Para edificación. ¿Lo está viendo? ¿Está viendo el principio? El principio es que la autoridad delegada es ¿para qué? Para deshacer la rebelión de los contumaces. Pero si ese contumaz se revela y se somete y se arrepiente, él va a ser edificado. ¿Me está entendiendo? Porque Dios no quiere destruir a nadie. La palabra de Dios no es para destruirnos. La palabra fuerte es para edificarnos. Como cuando usted habla con su hijo, ¿verdad? Y le habla y lo reprende y le habla fuerte, es porque usted ama a ese muchacho. Uno ve que está en caminos malos, en pasos malos, y uno se desgarra el alma por dentro, ¿verdad? Su hijo o su hija. ¿Por qué? Porque usted ama a ese muchacho. Y usted sabe que si sigue por ese camino, se va a destruir su vida. Eso mismo es lo que Dios hace. Dice aquí, para edificación. Y último, y conclusión, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ahora, esta parte aquí viene siendo la evidencia de la autoridad delegada. ¿Cuál es la evidencia de que se le ha delegado esa autoridad? Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5, dice aquí, versículo 12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Evidencia de la autoridad delegada. Número 1, la mano de los apóstoles. ¡Qué maravilla! Esa mano tan ungida de los apóstoles, ¿verdad que sí? Oh, sí. Qué fácil caer, ¿verdad? Bajo la pata de los caballos, por no discernir. No sé si se han dado cuenta, yo creo que yo tengo 2 manos. Usted tiene 2 también, ¿verdad? Y gramaticalmente tiene que decir las manos de los apóstoles. ¿Y por qué dice la mano? La diestra de Jehová hace proeza, la diestra de Jehová sublime. No está hablando de las manos de los apóstoles. Y otra pregunta, ¿y cuál mano? ¿La izquierda o la derecha? Dios no tiene mano. Estamos discerniendo, hermano. Estamos discerniendo. Estamos entrando en el mundo de lo que entender las cosas según. Dios no tiene mano, primeramente, porque Él es espíritu. Lo primero. Segundo, tiene que decir manos, porque eran 11 apóstoles. Por las manos de los apóstoles, ¿verdad? Pero dice la mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Singular. Gloria a Dios. ¿Y dónde está la mano? No lo busque.
Efesios 4, 7. Y él mismo, amado, constituyó a unos apóstoles. El primer día de la mano, profetas, pastores, evangelistas, maestros. ¿Tenemos la mano completa? Y lea ese texto y dice, según el don de Cristo. Entonces, el don de Cristo es su mano. Y esa mano era la que hacía la maravilla por medio de los apóstoles. Para que nadie vaya detrás de uno porque hace milagros, que parecen curanderos hoy en día, y van detrás de alguien, de un falso apóstol, de un falso profeta, que la mayoría de los milagros son fraudulentos, que la gente se cae en el piso, 20, 30 personas, o que lo soplan, o que le echan agua con una manguera, lo último que le digo. Un montón de sandeces que se está viendo en el día de hoy, y las multitudes llenas. Un pueblo ciego, un pueblo indocto, que ha despreciado lo mejor del trigo, la miel que destila del panal, y han ido en pos de cosas vanas. Entonces, la mano, la diestra. Entonces, en 2 Corintios, esto último, se me va a olvidar, pero eso se lo voy a leer. 2 Corintios 5, aquí viene entonces el punto final. Entonces, ¿cuál es la evidencia de la autoridad delegada? Que el Señor añadía, el Señor hacía, el Señor, la mano del Señor hacía prodigio. Esos 5 ministerios, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Yo sé que algunos quieren quitar, está el debate de hoy, el debate de los siglos, ¿verdad? Quieren quitar a 2 de esos, ¿verdad? Pero una mano sin 2 dedos no funciona, lo que es difícil, ¿verdad? Quieren quitar al apóstol y al profeta, ellos quieren quitar esto. Y se debe a lo falso que hay. Hay que tener cuidado porque hay dinero falso. Yo no voy a dejar de ir al banco y sacar dinero para comprar mi comida. Hay dinero falso, yo tengo que precaverme de que hay dinero falso, ¿verdad? Y cuando usted da un dinero, usted da uno de 20 o de 50, ¿qué es lo que hacen? Lo chequean porque saben, los cajeros, ellos saben leerlo. 99.99 es dinero real, pero hay un porcentaje. A mí me dieron uno de 10 falsos y lo cogieron. This is no good. ¿De dónde vino esto? Pero esto no sirve. No sirve, había que botarlo, porque era falso. Yo no sabía. Pero no significa que los otros días que yo tenía el bolsillo lo iba a botar, porque eso era real. Hay que discernir. Entonces, así está el pueblo de Dios, que no discierne. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 5, dice el versículo 18. 5:18. Dice Pablo, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué es lo que proviene de Dios? El contexto, ser una nueva criatura en Cristo. El ministerio de la reconciliación, eso procede de Dios, ese es el contexto. Todo esto procede de Dios, ¿verdad? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, aquí está la autoridad delegada, nos dio. ¿Cuál evidencia ahora? ¿Cuál evidencia de que estamos ministrando bajo con la autoridad, con el fin de número 1, de que toda esa obediencia sea sometida a la autoridad de Cristo? Y número 2, para edificar. La palabra fuerte para la iglesia es para edificar, para que nos interesemos, para que estemos a cuenta con Dios. Para eso viene la palabra fuerte. Dice aquí, tenemos un ministerio. ¿Sabe usted que tiene un ministerio? El ministerio de la reconciliación. Note, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ese es su ministerio. Hermano, yo tengo un ministerio, déjame decírtelo hoy. Tú tienes aquí tienes uno, tiene mucho, pero aquí tienes uno. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. ¿Quiénes necesitan ser reconciliados? Toda la gente. Todas esas personas que están en el parque Gallet, todas, 99.99, tienen que ser reconciliados con Dios, ¿verdad? Nosotros estamos como ellos también. Necesitan, entonces usted tiene el ministerio de la reconciliación, usted y yo, todo el mundo aquí, no solamente los pastores, todos tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué decimos entonces nosotros? ¿De qué manera funciona esto?
Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Mire la secuencia. Por medio de la muerte de Cristo, Dios, en virtud de su muerte, el fin era reconciliar lo que no estaba